Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al curso de Reforma Íntima, dirigido desde Cartagena por Álvaro Vélez Pareja, de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Hoy estamos con la primera parte de la clase 3, propuestas de reforma íntima. Este curso, en este curso está siendo parte activa los siguientes grupos: FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Miel de Amor de Barranquilla, la Sociedad Espiritista de Cartagena, Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta y ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín, y otros invitados nacionales e internacionales. Entonces, como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento que nos va a dirigir nuestro hermano Héctor Ruiz de ASTEC, la Asociación Espírita, la Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín. Adelante, Héctor, buenas noches. Buenas noches para todos. Vamos a disponernos por un momento para que nos podamos unir de pensamiento y sentimiento, para dar las gracias a Dios por la vida, por cada existencia, por esta ley de reencarnación que nos permite, que nos da la oportunidad de reparar, de enmendar nuestros errores del pasado. Te agradecemos por este equipo de espíritus superiores que dictaron la doctrina espírita y que nos da las herramientas para que a través de una reforma íntima, a través de una transformación moral, podamos progresar espiritualmente. Le agradecemos al Maestro Jesús, que siempre está presente con nosotros cada vez que nos reunimos en su nombre, y que nos ha dejado este guía, la doctrina a través de la caridad, del amor, de la fraternidad, como guía, como faro que nos orienta en nuestra existencia. Agradecemos a los buenos espíritus acá presentes por todas sus vibraciones de amor y de paz. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Héctor. Y Álvaro, gracias nuevamente por aceptar esta invitación. La palabra es tuya. Adelante. Gracias, saludos a todos, muy buenas noches. Bienvenidos los miembros de los distintos centros espíritas aquí representados y aquellas personas que a título personal o independiente también nos vienen acompañando desde hace varios meses en estos distintos cursos que la Fundación Miel de Amor de la ciudad de Barranquilla ha venido organizando con su coordinador, Abel Prasca, y encontrándonos en la tercera clase del curso de Reforma Íntima. Vamos a ver hoy la primera parte, porque el tema es bastante extenso, que había presentado o pensado presentar en una sola clase, pero ha resultado bastante abundante el material. Propuestas de reforma íntima, primera clase, primera parte. Entonces, esta lámina que hemos acostumbrado a mostrar con algunas variantes, según el tema, sobre los maestros, los iniciados, los iluminados, los personajes de la espiritualidad y de la religión a través de la historia, a través de sus enseñanzas, algunos fundadores de religiones, otros han legado los llamados libros sagrados y distintas orientaciones de carácter moral y espiritual. En su contenido hemos encontrado algunas frases que se nos figuran como propuestas de reforma íntima, de una manera explícita, en otros casos de una manera velada, y vamos a ver algunos de estos ejemplos. Empezamos por el Código de Hammurabi, que normalmente se menciona como uno de los más antiguos, porque Hammurabi
pues como podemos ver allí, vivió entre los años 1810 a 1750 antes de Cristo, de mucha antigüedad. Entonces el Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los más ejemplares, mejor conservados de la antigua Mesopotamia. Se basa en la aplicación de la ley del talión, uno de los más tempranos ejemplos del principio de presunción de inocencia. Aparece allí en este código. Y que sugiere que el acusado y el acusador tienen la oportunidad de aportar pruebas. Fue escrito en 1750 a.C. por el rey de Babilonia, Hammurabi, donde unifica los códigos existentes en las ciudades del imperio babilónico. Entonces esto ya nos da una pequeña referencia, aunque este es un texto bastante resumido aquí que hemos presentado, que el imperio babilónico estaba formado de numerosas ciudades y pueblos, pero que cada uno tenía un código de comportamiento, y Hammurabi tuvo pues la sabiduría y el tino, la precisión, la inspiración para unificarlos en este código que se conserva en una famosa piedra. Y la famosa ley del talión, sin embargo, encontramos que no fue tan estricta como se pensaba. Ley del talión aplicable según las circunstancias, o sea que podía tener atenuantes. En ese código aparecen las primeras nociones de justicia, equidad, responsabilidad, orden y respeto, pues que por supuesto hacen parte de la vivencia de una persona que está en el camino de la transformación moral o de la reforma íntima, la responsabilidad, el respeto y todas estas cualidades y virtudes que nosotros aspiramos a ir desarrollando, ya en este caso con las orientaciones que encontramos en la doctrina espírita, y que, como hemos visto y sabemos muy bien, tenemos toda la letra, pero la aplicación de la misma ya va a depender de los esfuerzos, la voluntad, la decisión, la tenacidad de cada uno de nosotros, y cada uno lo va a desarrollar, lo viene desarrollando en distintos niveles de intensidad y de avance. Este código también habla de derechos y de deberes y reglas para la vida cotidiana. Cuando ya hablamos pues de la vida cotidiana, indica una conducta, un comportamiento en donde el miembro de familia y de hogar tiene en cuenta la participación, los derechos y los deberes de los demás miembros de la familia. Vemos entonces que allí en la antigua China, Confucio es otro de los autores que se calcula que vivió hacia el año 551, nació antes de Cristo, hasta el año 470 antes de Cristo, el famoso Confucio. Y en sus enseñanzas y códigos aparece la buena conducta de la vida, los principios y virtudes de la caridad, la justicia y el respeto, la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo, el respeto a los mayores y el respeto a los antepasados desencarnados. Invita en sus enseñanzas, o invitó, y la doctrina que se derivó de allí, el confucianismo, buenas costumbres y el buen ejemplo y el buen gobierno. También se le dice confucianismo. Bien, entonces vemos, para mencionar aquí a estos dos personajes de la más remota antigüedad, mucho antes de los filósofos de la antigua Grecia, y por supuesto Moisés, Jesús y toda la historia que conocemos al respecto. También vemos entonces unas pautas de comportamiento que legó Confucio en sus obras. Primero, amar al pueblo, renovarlo moralmente. Aquí aparece la palabra renovación, a pesar de esa más remota antigüedad, ¿no? Procurarle los medios necesarios para la vida cotidiana, el comportamiento, que son como unos mandamientos, como un decálogo. Segundo, debe servir en primer término
servirse en primer término con soberano respeto a aquel que es el primer dominador, refiriéndose a la divinidad según unos y al emperador según otros. En el tercer punto, invita a cultivar la virtud personal y tender sin cesar a la perfección. Entonces aquí podemos ver que en el punto 1 y en el punto 3 de este documento de Confucio, pues ya están invitando a la renovación moral, a cultivar la virtud personal y a tender sin cesar a la perfección o al perfeccionamiento. En la vida privada como en la vida pública, observar siempre el sendero superior del justo medio, es decir, el camino medio sin los extremos, porque los extremos, como dicen, son viciosos y que hay que buscar el equilibrio en todos estos elementos, factores, doctrinas y búsquedas. Vemos el punto quinto, tener en cuenta las dos clases de inclinaciones propias del hombre. Unas proceden de la carne y son peligrosas, y otras pertenecen a la razón y son muy útiles y fáciles de perder. Por supuesto que era una posición en cierto punto radical con respecto a la carne, refiriéndose al cuerpo físico, al mundo, a la sociedad, a la humanidad, que va a depender de cómo nos comportemos en el mundo. Y la razón no siempre va a ir bien encaminada por la mala aplicación de la inteligencia que la humanidad tradicionalmente ha estado utilizando para el bien o para el mal. Sexto, practicar los deberes de las 5 relaciones sociales. Séptimo, tener por objeto final la paz universal y la armonía general, incluyendo la armonía personal, que es otra de las metas en que estamos buscando, ¿no? También Lao Tse, que fue uno de los más destacados promotores de la filosofía del Tao, que significa camino, vía o método. Se refiere a la esencia primordial y al aspecto fundamental del universo y del hombre. Es el orden natural de las cosas y del universo. A eso se refiere el Tao y, por supuesto, el taoísmo. Vivir en armonía con la naturaleza. El hombre debe buscar la prioridad para su vida y el desarrollo del bien común. Entonces allí se está refiriendo tanto a la vivencia personal como la consideración a la existencia de un prójimo, un ser con quien alternamos. El hombre debe mejorar su existencia y avanzar hacia el continuo cambio en pos de su superación. Vemos entonces, como adelantándonos un poco al resumen, de que todos estos pensadores de la antigüedad iban siendo inspirados, venían preparados hasta cierto punto desde el mundo espiritual, aunque no eran perfectos, no tenían el nivel de Jesús de Nazaret, fueron sembrando el camino, constituyéndose en situaciones previas como unos preconceptos con relación a las distintas enseñanzas que a través de la historia se fueron dando. Entonces, sabemos que, como hemos dicho en otros cursos y en otras clases, a lo largo de la historia, fueron viniendo del mundo espiritual los enviados, los misioneros, los iluminados, que fueron llegando a los distintos pueblos y a las distintas civilizaciones en sus distintos momentos y fueron sembrando esas semillas primordiales de una enseñanza que vendría después a ejemplificar en más alto nivel el Maestro Jesús. Por supuesto que cada uno de ellos tuvo su respectivo nivel evolutivo, no todos tenían esa elevación y sin embargo alcanzamos a ver en todos estos códigos, libros sagrados, textos, enseñanzas y doctrinas la similitud de las ideas. Bueno, entonces continuamos aquí con este punto. Vemos otro personaje, Zoroastro, que vivió entre los siglos VII y VI antes de Cristo. Otro personaje
que también promovió una religión, o se originó una religión a partir de sus enseñanzas, buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones, que es en resumen lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Con la reforma íntima. Buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Allí está abarcado todo el panorama del mejoramiento y de la transformación moral. Para que el bien triunfe sobre el mal, promovió entonces en su doctrina los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones que hacen parte pues de todo lo que nosotros deseamos mejorar en nuestras vidas y en nuestra conducta bajo los parámetros de la doctrina espírita. Él decía que para que el bien triunfe sobre el mal, el hombre tiene que tomar una decisión, porque el hombre es el único ser vivo al que se le ha dado la oportunidad de liderar y cambiar. Por supuesto, estamos en el cambio, somos imperfectos, pero a la vez somos perfectibles. El hombre puede perdonar u odiar. Es humano porque no se deja guiar por sus instintos. Depende de todos elegir lo que es bueno. Vamos a ir viendo la coincidencia con los anteriores autores mencionados. Él fue fundador del llamado mazdeísmo, ¿no? Que se resume en los siguientes puntos: el buen propósito, la mejor verdad buscando la veracidad, el dominio sobre sí mismo, soberanía sobre uno mismo, la devoción, la plenitud, creían en la inmortalidad y por supuesto en la justicia. Esa es la doctrina de Zoroastro, y la religión que se originó de estas enseñanzas es el mazdeísmo. Buda, por supuesto, muy conocido por todos nosotros. Ahí aparecen varias fechas de nacimiento y de fallecimiento en donde los autores y los historiadores, pues por supuesto, no se ponen de acuerdo con relación a estas precisiones. Siddhartha Gautama Buda. Recordemos, él fue asceta, meditador, eremita y maestro espiritual en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Enseñó principalmente en el noroeste del subcontinente indio durante unos 40 años. Su enseñanza se basa en la visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento. Enseñó un camino medio entre la complacencia sensual y el ascetismo estricto, el camino medio que ya habíamos encontrado en otros inspirados e iniciados anteriormente mencionados, ¿no? Su camino espiritual incluía entrenamiento ético y prácticas meditativas y la atención plena, es decir, que todos estos procesos requieren de una plena atención, de una conciencia, una concentración dirigida, porque este es uno de los elementos que se proponen en el curso de reforma íntima, o más que el curso, el proceso de cambio personal que debe ser hecho primero con gusto, con placer, con satisfacción, al ritmo de cada uno, y no como un deber, una imposición, unos mandamientos. No, ya en la doctrina espírita se propone superar esos antiguos paradigmas de comportamiento que tratan de cambiar al individuo de afuera hacia adentro, y ya nos da a nosotros el mando, el control de cada uno de nosotros para nuestro cambio y su mejoramiento. Y que requiere, entre otras cosas, que estemos plenamente seguros, decididos y conscientes de que vamos a hacer ese cambio, ese mejoramiento gradual. Y que, por supuesto, va a tener sus tropiezos, sus dificultades, porque se puede abandonar, se puede rezagar, se puede la persona quedarse estancada un tiempo y después reiniciar. Todos esos cambios y situaciones se pueden encontrar en el proceso de mejoramiento. Buda enseñó cómo mejorar las relaciones familiares, particularmente el amor filial y la gratitud, así como el bienestar matrimonial. Importante este punto, ¿no? Que las relaciones familiares y el bienestar matrimonial hacen parte del proceso de cambio, porque no puede haber reforma íntima si no hay una interacción con el prójimo,
Si una persona estuviera totalmente aislada, sola, en una isla, en un monasterio, en una caverna, y se pone a meditar todo el día y orar y pedir ayuda y analizar sus imperfecciones, vicios y defectos, y hace el esfuerzo porque considera en su mente, en su meditación, de que está cambiando, ese cambio no se va a realizar, no se va a patentizar, no va a ser probado si la persona no tiene una interacción. Por ejemplo, si la persona es, digamos, maleducada en el trato con el prójimo y se pone a meditar en un monasterio, cueva, isla, fincas, el solo, y dice, bueno, voy a ser amable con las personas, hasta que no se encuentre con una persona, no va a ensayarlo, no va a probarlo, no va a demostrarlo. Y solamente con la interacción con las personas en vivo es que va a ir adquiriendo ese buen hábito del buen trato. No va a bastar, digamos, el concepto personal, no va a bastar la imaginación, la repetición una y otra vez de que voy a ser amable, hasta que se encuentre con las personas y conviva con ellas, no se va a realizar esa adquisición. Por eso también propone la fe, la disciplina moral, especialmente la generosidad y la sabiduría. Cultivar el karma sano y evitar el karma negativo son términos propios del hinduismo. La liberación de la ignorancia, o sea, a través del estudio, y el aferramiento que crean sufrimiento no se logra fácilmente porque todos los seres tienen hábitos profundamente arraigados, como afluencias o impurezas. Afluencias en comparación con las influencias. Las afluencias vienen de adentro y las influencias vienen de afuera. En este caso, sabemos que hay influencias benéficas, influencias negativas, influencias de los que nos rodean e influencias de los desencarnados, positivas o negativas, que los mantienen atrapados en samsara, que es la rueda de los renacimientos, la rueda de los renacimientos. Y planteó, para detenernos un poco, el camino óctuple en 3 categorías. ¿Cuáles son estas 3 categorías? Sabiduría, conducta ética y entrenamiento de la mente. Sabiduría abarca visión o comprensión correcta y pensamiento o determinación correcta. En este caso, nosotros vamos a tener una comprensión de qué es lo que estamos buscando y una determinación, una decisión de alcanzar esas metas y esos niveles. En cuanto a la conducta ética o virtud, propone el budismo el hablar correcto, actuar correcto y medio de vida correcto, o sea, trabajo honesto. Entrenamiento de la mente va a ser otro punto importante dentro del trabajo de transformación moral. Esfuerzo correcto, atención correcta o conciencia del momento correcto, concentración o meditación correcta. El tema de la conciencia y de la atención son fundamentales en lo que André Luis denomina la casa mental, porque la mente, como ya sabemos, es la que va a conducir todo este proceso. Parece que hubiera una mente detrás de nuestra propia mente, como una conciencia íntima en las profundidades del ser, que incluso esta filosofía dice que solamente la mente controla la mente, como un juego de palabras. Pero esta filosofía plantea como distintos niveles de la mente, ¿no? Porque hay una mente acá inmediata y concreta, pero parece que hay una mucho más profunda. Bien, que conduce todo lo demás. Sócrates y Platón, muy conocidos de nosotros a través de lo que hayamos estudiado en filosofía, y en el libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, que coloca ese capítulo, Sócrates y Platón, precursores de la idea cristiana y del espiritismo. Y hemos tomado algunas frases, porque la enseñanza de Sócrates y Platón es tan amplia y profunda y abarcante.
Nunca debe volverse injusticia por injusticia, ni hacer mal a nadie por daño que nos haya hecho. Por el fruto se conoce el árbol. Es preciso calificar cada acción según el fruto que resulta de ella. Calificar cada acción también es ese otro método o propuesta de calificar nuestras acciones al final del día o calificar las acciones en el momento en que las estamos realizando. Una autoevaluación, procurando que esta evaluación sea imparcial. Llamarla mala cuando de ella proviene el mal y llamarla buena cuando de ella nace el bien, refiriéndose a las acciones. Continuamos entonces con estos dos autores de la filosofía clásica. Para Sócrates, toda ética debe comenzar con el autoconocimiento. Más claro, pues no lo podríamos encontrar. El autoconocimiento, el conócete a ti mismo. Sócrates ya concibe la virtud como el comportamiento correcto para ese propósito o actividad para la cual se hace algo. Es decir, el comportamiento apropiado para la naturaleza. Del mismo modo, Platón construye su ética sobre los pilares de su concepción de la felicidad y de la virtud, que fue el discípulo predilecto y directo de Sócrates y fue el que escribió todas esas obras numerosas en donde plasmó todo el pensamiento de su maestro. El bien supremo del hombre se puede decir que es el desarrollo auténtico de su personalidad como ser racional y moral, el recto cultivo de su alma, el bienestar general y armonioso de su vida. Entonces vemos cómo están allí claramente ya planteados estos procesos de cambio personal. El fin de todos los seres humanos que desean alcanzar en la vida es una felicidad tanto individual como colectivamente. La felicidad es el fin de la vida humana y consiste en actuar de acuerdo con la naturaleza humana, buscando su perfección mediante el equilibrio del alma y su armonía a través de una vida virtuosa. La felicidad y la virtud están estrechamente vinculadas. Las virtudes cardinales son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Para mencionar solamente algunos de sus pensamientos, este muy conocido, los 10 mandamientos, que son uno de los fundamentos y bases del judaísmo. Y dentro del mundo cristiano igualmente, los famosos 10 mandamientos que han sido expresados en muy diversas formas y que esta forma aquí de 10 puntos es bastante resumida porque, como ya sabemos, el texto es mucho más amplio, pero se ha sintetizado y se ha resumido para que la gente, los estudiantes, los alumnos pudiéramos memorizarlos, ¿no? Entonces, estos 10 mandamientos rigen tanto el judaísmo como el cristianismo, las leyes mosaicas, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Estos 10 puntos pueden tener algunas variaciones según las traducciones, según los tiempos, pero sabemos que están bastante resumidos porque cada uno es una redacción. Recibido por inspiración por Moisés en el monte Sinaí y que a su vez constituyen un resumen de una tradición judaica que venía desde antes de Moisés, pero que es considerado dentro de esta línea judeo-cristiana espírita como la primera revelación, Jesús como la segunda revelación, el espiritismo como la tercera revelación, pero ya lo hemos encontrado en los estudios que ha habido otras revelaciones
y que lo que nosotros llamamos primera, segunda y tercera hacen parte de un eje temático, pero que ha habido otros ámbitos de revelaciones, inspiraciones y enseñanzas. Por lo tanto, no nos vamos a extender mucho, sino que allí están planteados unos deberes hacia la divinidad, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Encontramos, aunque no estemos muy más familiarizados con el islamismo, con Mahoma, su vida, su obra, vamos a mencionarlas y a repasarlas un poco, lo que la extensa información que hay en las obras, en el propio Corán y en el Internet, ¿no? Mahoma vivió entre el año 570 a 632 después de Cristo. Árabe de la tribu de Quraysh, nació en la Meca, región de Hiyaz, en la actual Arabia Saudí. Su padre fue miembro del clan de los hachemíes. Y por supuesto vamos a ver lo siguiente. En la religión musulmana, por supuesto que ellos consideran que el islamismo, el Corán es una revelación. En la religión musulmana se considera a Mahoma el último de los profetas, quien es la culminación de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios, para ellos Allah, para actualizar su mensaje, entre cuyos predecesores se encuentran Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret. Entonces, ellos consideran y se respeta esa creencia, así como se deben respetar las creencias de todas las doctrinas y religiones. Digamos que encontramos similitudes y que en todos estos conceptos hay una identidad, aunque tengan distintos nombres, se refieren a las mismas realidades, y que consideran que Mahoma es el último de los profetas después de esa cadena de profetas que entre ellos cuentan Abraham, Moisés y Jesús. Veamos un poco más, ya que no estamos muy familiarizados con esta religión. Mahoma era de carácter reflexivo y rutinariamente pasaba las noches meditando. En el año 1610, a los 40 años de edad, mientras meditaba, Mahoma tuvo una visión del arcángel Gabriel, ¿no? Que aparece en el Antiguo Testamento, el mismo personaje. Porque él narró que se le presentaban estas visiones de un hombre que aparecía como proyectado entre las nubes, en el cielo, que lo perseguía, entre comillas, ¿no? Tuvo esta visión repetidamente y le contaba a los religiosos de su tiempo, les describía y ellos lo identificaron como el arcángel San Gabriel de la religión católica. El libro sagrado del Islam es el Corán, claro, porque según esta tradición, este personaje superior le fue dictando mediúnicamente los versículos que posteriormente eran copiados por los, digamos, los escribas, los amanuenses, y de allí se fueron formando los versículos que hoy forman el Corán. Fue dictado por Alá, Dios, a Mahoma a través de Jibril, que es el nombre en árabe de el arcángel Gabriel. Y es considerado por ellos como la revelación final e inalterada de Dios, ¿no? Como una revelación final. Sin embargo, siguieron surgiendo otras enseñanzas posteriormente. Veamos aquí otros conceptos. Los conceptos y exhortaciones ético-legales que tienen que ver con la buena conducta están relacionados con una profunda conciencia de Dios. Entonces vemos que todas estas religiones, todas estas doctrinas, revelaciones, en el fondo van teniendo estas coincidencias porque las realidades espirituales y superiores y realidades del ser humano son siempre las mismas, aunque tengan otros nombres, y que estos mensajeros que fueron reencarnando a través de los tiempos iban teniendo estas inspiraciones, estas intuiciones sobre lo mismo, la buena conducta, la conciencia de Dios
y enfatizan la importancia de la fe, ¿no? Responsabilidad y la creencia en el encuentro último de cada persona con Alá. La misma idea de otras religiones con otros términos, ¿no? La evolución del espíritu para llegar a Dios, llegar a la plenitud, a la perfección y a la felicidad. Se invita a hacer actos de caridad, especialmente hacia los más necesitados. Aparece allí el concepto de caridad. Y la caridad, de acuerdo con el Corán, es una forma de autopurificación, es decir, es uno de los caminos, el servicio al prójimo, que es expresión del amor al prójimo. Muy bien. Entonces, este código moral, que es directo y práctico, provee al individuo con innumerables caminos para abordarlo y así continuar el camino de la evolución moral. Entonces, al parecer, por estos textos, esta obra ofrece como distintos caminos de realización y que son expresados en una forma directa y práctica. Al hacer de la revelación divina la principal fuente de conocimiento y sabiduría, los estándares morales se hacen permanentes y estables, tal como sucede en otras revelaciones. Veamos otra, el sintoísmo. El sintoísmo es una religión originada en Japón, a veces considerada la religión indígena de esta nación. Sintoísmo. Afirma la existencia de divinidades o seres espirituales, coincidiendo por supuesto con la doctrina espírita y muchas otras enseñanzas. Seres espirituales llamados kami, y recordemos que cuando no se tenía mucho conocimiento sobre estas realidades espirituales, se consideraban a los espíritus como divinidades buenas o malas, numerosas, ¿no? Que pueden encontrarse en la naturaleza y en niveles superiores de existencia. Vamos viendo ahí entonces cómo están las nociones previas de lo que hoy constituye la doctrina espírita. Este término, que constituye el concepto central del culto, llegó a aplicarse a cualquier fuerza sobrenatural o Dios, como los dioses de la naturaleza, hombres sobresalientes, antepasados deificados o hasta deidades que representan ciertos ideales o simbolizan un poder abstracto. Esas son una de las creencias básicas del sintoísmo. La creencia en seres espirituales de distintos niveles, de donde se origina allí una religión. Y veamos otros puntos del sintoísmo. Sus puntos principales son: para agradecer las bendiciones de los kami, o sea, los dioses o los espíritus, y las ventajas de los antepasados, se debe ser diligente en la observancia de los antepasados, perdón, en la observancia de los rituales del sintoísmo, siendo aplicados estos con sinceridad, alegría y pureza de corazón. Entonces, en la reforma íntima se propone también sinceridad consigo mismo y alegría, buen humor en este proceso. Para ser provechoso a otro y en el mundo de los hechos directos, ser grande, hay que servir sin el pensamiento de la recompensa y buscar el adelanto del mundo como voluntad del kami, o sea, voluntad de lo alto, ¿no? Servir sin la aspiración de una recompensa, ¿no? Sin ese interés. Para darse con los otros en el reconocimiento armonioso de la voluntad del emperador, ruega que el país pueda prosperar y que la otra gente pueda vivir también en paz y en prosperidad. Van surgiendo entonces así todos los mismos preceptos morales. Otra que hemos encontrado, el jainismo, de la cual sabemos poco, ¿no? De pronto una mención, alguna lectura. El jainismo es una doctrina originada en la India, que surge en el siglo VI a.C. por Mayavira,
Pregona una vida salvadora filosófica, no centrada en el culto de ningún dios. Entonces allí proponen esta vía de crecimiento en donde no está específico un culto. Ahí vemos el símbolo del jainismo, así como hemos visto acá en las anteriores láminas los respectivos símbolos, ¿no? El del símbolo del sintoísmo, ahí está. Su práctica es la de realizar esfuerzos para encaminar el alma-conciencia, y está muy bien dicho ahí esa unión de esos dos términos, alma-conciencia o espíritu-conciencia, hacia un estado divino y de liberación que llaman mosca. Estado divino, pues, de perfeccionamiento espiritual, no igualando a la divinidad, por supuesto. Aquel ser que vence a sus enemigos interiores, y ya sabemos lo que es vencer los enemigos interiores, porque a veces decimos, tienes obsesor, tengo un obsesor que me ha interrumpido, me ha obstaculizado todo mi camino, cuando muchas veces somos nosotros mismos los enemigos de nuestro propio mejoramiento y de nuestro propio cambio, ¿no? Y alcanza el estado superior, pasa a ser denominado Yaina, vencedor o conquistador. En la antigüedad y todavía, pues mucha gente piensa en conquistar a los otros pueblos, pero la verdadera conquista es interior. El estado más elevado se conoce como Siddha. Bien, son distintos términos que allí van apareciendo. Otro resumen sobre el jainismo. Es una religión no teísta, es decir, no tiene un dios, una divinidad. Pregona una moral basada en la liberación del alma. Entonces, ¿cuál sería su religión, su culto, su filosofía? La moral basada en la liberación del alma, o sea, el progreso espiritual. A menudo se ha descrito como un movimiento ascético por su fuerte énfasis en el autocontrol, lo cual es muy bueno. La austeridad y la renuncia al mal, al vicio y a los apegos a la materia. Bueno, entonces, para nosotros, esta gran propuesta del Maestro Jesús, sed perfectos, pues vosotros, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ya está muy bien explicado. Aquí solamente lo planteamos y ya su debido tiempo será desglosado, ¿no? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es la propuesta de Jesús de Nazaret, la propuesta del amor, por supuesto. Y el amaos los unos a los otros, para mencionar apenas dos frases de Jesús, invitándonos al cambio, al mejoramiento, a la superación con su propuesta directa, específica, sin mayor filosofía y sin complicaciones de tipo metodológico. Veremos también, pero hoy es un preámbulo, el conocimiento de sí mismo como base de la reforma íntima. Es decir, que la reforma íntima que se propone, y todas tienen esta propuesta, debe empezar por el conocimiento de sí mismo, que también tiene sus clases específicas. Otro método, otra propuesta es la de Allan Kardec, específicamente, como ya la mencionamos la vez pasada. El cuestionario breve de 12 puntos que él propone, puntos de meditación, ¿no? Cuestionario extenso, 32 puntos, y puntos de meditación, 14. Kardec nos ha legado este escrito en donde tenemos 58 puntos y podríamos decir uno para cada día del año, si lo deseamos, ¿no? Y que aparece en la edición del Evangelio según el Espiritismo de la editora 18 de abril de Argentina. Ya se realizará una clase sobre este tema de los cuestionarios de Allan Kardec, puntos de meditación, como otro método para nuestro mejoramiento.
encontramos en el libro de los espíritus, solamente para mencionarlo, en el campo del perfeccionamiento moral, método de San Agustín de Hipona, libro de los espíritus, libro tercero, leyes morales, en el punto de la perfección moral. Recordemos, en el ítem 919, ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en esta vida y resistir a las solicitudes del mal? Le respondieron los espíritus, un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. Y Kardec replicó, comprendemos toda la sabiduría de esta máxima, pero la dificultad consiste en conocerse a sí mismo. ¿Qué medio hay para conseguirlo? Y dice Agustín de Hipona, hacer lo que durante mi vida terrena hice, ¿no? Y aquí tomamos parte de la respuesta, la explicación de Agustín de Hipona, el recuento de cada día, que es uno de los métodos de reforma íntima. Al terminar el día interrogaba mi conciencia, pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había infringido algún deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. Así fue como llegué a conocerme y a ver lo que en mí debía reformarse. Entonces miren, aquí aparece la conciencia, el recuento de cada día para encontrar los puntos que debemos reformar. Aquel que cada noche recordase todas sus acciones durante el día y se preguntase el mal o el bien que ha hecho, suplicando a Dios y a su ángel guardián que le iluminasen, adquiriría una gran fuerza para perfeccionarse, porque, creedlo, Dios le asistirá a través de las inspiraciones y orientaciones espirituales, ¿no? Bueno, entonces, aquí está representado, que lo hemos presentado en otro de los cursos, conocerse mediante la evaluación de las acciones de cada día y que será desarrollado específicamente en una clase desde el momento de despertar hasta el finalizar el día, y que no tiene que ser hecho como una obligación. Otra de las propuestas es conocerse o conocernos mediante la relación con el prójimo, con los demás. Cómo me comporto, cómo pienso, cómo siento, cómo hablo, cómo actúo cuando estoy con mis afectos, mis amistades, o sea, ser queridos amigos, o cómo reacciono cuando aparecen los desafectos, cuando hay rivales y enemigos, cómo me comporto, cómo siento, cómo pienso, cónyuges, familia, vecinos, colegas, en el centro y en el movimiento espírita, ¿no? La relación con los demás. Allí nos da un buen material para nosotros conocernos y evaluarnos. También está conocerse mediante el análisis de las críticas, opiniones y consejos. Este es difícil, no gusta mucho, porque normalmente rechazamos por el ego, el amor propio, el orgullo, la vanidad, la prepotencia. No aceptamos las críticas, nos duelen, nos hieren. También se propone tener en cuenta qué opinan de mí, qué han opinado, o los consejos que los familiares y amigos nos dan. Y está desglosado así. ¿Qué decían de mí antes? O sea, las críticas pasadas. ¿Qué dicen de mí ahora? Y hacer una comparación. Lo que decían de mí antes y lo que dicen ahora, si sigue siendo lo mismo, la situación está grave y complicada. Pero si han mejorado, digamos, o se han atenuado, indica que algún cambio ha habido. Esto es una clase también, solamente para mencionarlo. ¿Qué opinan los demás de mí? Después de las críticas y opiniones vienen los consejos. ¿Qué consejos suelen darme los demás? Hay que analizarlos. ¿Qué conceptos sobre mí me disgustan o me dan rabia o me irritan, ¿no? ¿Qué conceptos que expresan los demás de mí? Porque de allí también se sacan enseñanzas.
Conocerse mediante el dolor y el sufrimiento, que está en la obra de Ney Prieto Pérez, porque a veces intentamos conocernos, pero cuando estamos allí sentados en un sillón, meditando, con los ojos cerrados, con una música suave, relajado, relajación mental, relajación física. Habremos hecho una oración, una lectura, pero en el momento estamos tranquilos. Pero cuando estamos con un dolor físico o moral o un sufrimiento, en ese momento no nos analizamos, pero esta propuesta dice que sí podemos ver cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos expresamos y cómo nos comportamos en medio del dolor y en medio del sufrimiento, sea en el mismo momento o sea que lo analicemos después. Conocimiento de sí mismo con relación al tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Cómo así con relación al pasado? Analizar las tendencias, los hábitos y el recuento de nuestra vida actual, o sea, un recuento de cómo ha sido nuestra vida desde la infancia hasta el momento actual. Se refiere allí al pasado. Con relación al presente, observación, estudio y análisis en vivo y mediante el recuento del día. Allí encaja la propuesta de Agustín de Hipona. Y algo que suena como que raro, extraño, imposible de realizar. ¿Cómo me voy a evaluar con relación al futuro? Es porque debemos también analizar cuáles son mis propósitos, mis intenciones, mis planes, mis metas, mis ideales y aspiraciones. Todos estos son clases, solamente para mencionar. La propuesta de observarse a sí mismo, los pensamientos e ideas, emociones, reacciones, sentimientos, palabras, actitudes, actos, acciones y conducta con lupa. Con relación al futuro, ya lo dijimos, analizar cuáles son mis deseos, propósitos, intenciones, planes, objetivos, metas, aspiraciones, ideales y cuál es mi proyecto de vida. ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Cómo es? Juana de Ángelis propone el sondeo consciente y frecuente de nuestro mundo íntimo, al cual tampoco estamos acostumbrados. Puede que algunas personas lo hagan. Entonces ella propone que sondeo diario o sondeo consciente y frecuente de mi mundo íntimo, cómo estoy yo internamente. Y dentro de sus obras hemos entresacado estas propuestas: observar nuestras máscaras. Usamos máscaras para estar frente a los demás. Tal vez en el hogar no tanto, pero ante los vecinos y ante la sociedad y ante la comunidad sí usamos máscaras. Hacer contacto con nuestra sombra. Somos una mezcla de cualidades y defectos, virtudes e imperfecciones, ¿no? Que en la parte negativa de nosotros está denominado como sombra. Entonces, hacer contacto con nuestra sombra, ir sacando como un cuadro, una imagen de cuáles son nuestros aspectos negativos. Esa es la sombra, no es una sombra, no es un espíritu oscuro que está allí detrás de nosotros, ¿no? Son nuestras imperfecciones. Y percibir nuestro yo profundo, que se logra con el tiempo y con el ejercicio de la oración y de la meditación. Y en el libro Síntesis del Manual Práctico del Espírita de Ney Prieto Pérez, que ha sido mencionado repetidas veces, su propuesta esencial es identificar claramente nuestros defectos, nuestras imperfecciones y nuestros vicios para poderlos ir corrigiendo, superando o eliminando. Porque si no los conocemos, nuestros puntos débiles, ¿cómo los vamos a trabajar, no? Los defectos, las imperfecciones, los vicios, las malas inclinaciones o tendencias, etcétera. Y todo va a partir de lo que André Luis menciona o en sus obras, la casa mental. Primero hay que poner en orden la casa mental, ver quiénes están allí sentados en la sala de nuestra casa mental, porque así como seleccionamos quién puede entrar a nuestro hogar
y sentarse en nuestra sala o en nuestra mesa y acompañarnos, quién sí y quién no. Igualmente debemos hacer como simbólicamente un análisis de quién me acompaña, ¿no? Digamos, qué elementos negativos acostumbran a estar con nosotros y desechar los negativos e invitar a los buenos invitados, digamos, que queremos que nos acompañen. Ese es simbólicamente hablando nuestra casa mental que, por supuesto, así como higienizamos y limpiamos y ordenamos y arreglamos nuestra casa física, con más razón hay que hacerlo con nuestra casa mental. Entonces, también es otra de las clases y propuestas de ver cómo está ahora mismo nuestra casa mental y quién está allí sentado en la sala o quiénes. Entonces, concluimos la clase de hoy pidiendo disculpas por las interrupciones, los timbres de los vecinos y todo aquello que será quitado del video. Bueno, Álvaro, son las 9, no sé, tú me dirás si hay espacio para preguntas. Bueno, sí, algunas preguntas. Bueno, entonces, no, abro el micrófono para alguien que quiera preguntar algo, decir algo. Chicos, tengo que ir a comprar el... Gloria. Me pareció hermosa la conferencia del hermano Álvaro y todo lo que le hace recordar a uno de todos sus antepasados, ¿no? Y que ya sabemos que esa reforma íntima viene pues de todos ellos, que nos traen, cada uno viene y nos trae un mensajito, ¿no? Para mirar cómo vamos cambiando, cómo vamos siendo diferentes, nos enseñan cómo lo debemos de hacer, que eso es lo más importante. Entonces me pareció muy bella la citación del hermano Álvaro Vélez. Muchas gracias, hermanito Álvaro. Gracias, Gloria. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, adelante. Sí, muchas gracias. No, importante ese resumen histórico que nos hace de todos esos hermanos que vinieron, que antecedieron y que trajeron cada quien una propuesta, y entendemos que hacemos la claridad siguiente. Es que a medida que vamos evolucionando en conocimiento de ciencia, más la doctrina se afianza con más fuerza, porque sigue todavía esa parte de los eslabones, ¿no? De los eslabones de aprendizaje. En estos momentos que hay mayor conocimiento de ciencia, es importante esta clase de reforma íntima, porque la doctrina enseña las consecuencias morales de su cambio. Entonces me parece excelente lo que se planteó en este resumen histórico de los profetas y todos esos hermanos que llegaron antes. Muchas gracias, hermano. Gracias, Carlos, y también me apoyo en lo que dices para recordar que fue una selección muy breve, porque podríamos seguir trayendo muchos otros iniciados, inspirados, mediums, clarividentes, fundadores de religiones, fundadores de filosofías espiritualistas, que son muchos. Y por eso, digamos que vamos a hacer 2 clases sobre el mismo tema, ¿no? Sobre las distintas propuestas de reforma íntima y tomar algunos del pasado que se han quedado por allí y ya otras propuestas más recientes que todas son importantes y valiosas, unas más que otras. Nancy Gaviria alza la mano de SESMAR, Santa Marta. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Álvaro, una pregunta. Teniendo en cuenta lo que estamos viviendo en la actualidad, nuestras casas virtuales, o sea, esta comunicación por medio de las redes, yo llamaría que estas son casas virtuales porque no estamos en las casas físicas. Pero podemos observar que en los chats espíritas, con el nombre espírita, están circulando muchos mensajes de todos estos personajes antiguos bajo el nombre de espírita. Yo me pregunto,
¿qué tan conveniente sería mezclar esas informaciones que pueden decirse que no son espíritas? Porque pues sí son espiritualistas, pero nuestra doctrina es una especialización de ese espiritualismo. Entonces, sería conveniente, digamos, tener esa mezcla de informaciones, o deberíamos luchar por conservar la pureza doctrinaria. ¿Qué me dice usted? Ok, bueno, siempre se ha planteado esta situación desde mucho tiempo atrás, ¿no? Los que son partidarios de una pureza doctrinaria en donde en las publicaciones, los chats, digamos las redes sociales, las páginas web, las conferencias públicas, solamente se hablara de doctrina espírita, única y exclusivamente. Esto es muy relativo y es respetable lo que algunas personas comparten. Yo solamente apostaría de que a veces hay temas que son necesarios mantener con la pureza doctrinaria, porque realmente la doctrina espírita es tan rica, con tantas obras que nos dejó el maestro Allan Kardec, que no las hemos leído todas, las mencionamos, pero no las hemos leído del 100%. Y como yo siempre menciono, los 11 tomos de la revista espírita, no nos hemos leído ni uno, sino uno que otro artículo de las numerosas revistas espíritas que mensualmente el maestro Kardec publicó durante casi 11 años, ¿no? Ahí hay muchísima enseñanza. Y los otros libros, de pronto el libro de los espíritus y el evangelio son los que hemos leído un 100%, de pronto el libro de los medios no totalmente. Esto es muy relativo. Hay mucha enseñanza en la Génesis, mucha enseñanza en el cielo y el infierno o la justicia divina, en el espiritismo en su más simple expresión, etcétera. Entonces, yo pienso que más bien depende del tema que se está tratando y el público al cual se está dedicando o dirigiendo una determinada enseñanza. Porque a veces hay temas de orden cultural en donde la persona puede hacer comparaciones, así como hemos hecho hoy, ¿no? Con personajes de la antigüedad, pero que coincidan, ante todo, no que entren en contradicción, sino que el pensamiento básico de un determinado autor puede venir a enriquecer un tema que se está tratando, por ejemplo, de la reencarnación, traer lo que dijeron otros investigadores sobre la reencarnación, muy brevemente, pero tratando de que no hayan confusiones, ¿no? O contradicciones. Entonces, hay temas de orden cultural o filosófico que podrían, digamos, tener ciertas referencias, pero que el expositor o el escritor señale claramente en qué momento está trayendo un autor y hacer la confrontación con lo que dice la doctrina espírita al respecto, y no dejarlo así como una mezcolanza de frases en un mismo párrafo, sino que eso quede muy bien esclarecido. Sin embargo, si se va a tratar, por ejemplo, el tema de, vamos a poner, de la mediunidad a la luz de la doctrina espírita, o un curso, se va a desarrollar todo lo que encontramos en el libro de los medios. Lo que sí se ha notado es que en los grupos de Facebook, que hay grupos que tienen el nombre de espíritas y están trayendo temas supuestamente dictados por extraterrestres que vienen de las playas, de Taijeta, de no sé qué, de Orión, y ahí se hacen unas mezcolanzas, o toman de otras doctrinas espiritualistas, unas mezclas que son inconvenientes. Entonces, esto sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tema estamos tratando? ¿Ante quién lo estamos tratando? Y cuál es la intención de un determinado. Pero realmente sí se ven en las redes sociales mucha confusión con misticismo, con esoterismo, con espiritualismo en general o pseudo espiritualismo. Y eso sí es perjudicial para la pureza doctrinaria, ¿no? Nancy Aguilera. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas Pues noches. sí,
yo iba realmente a mencionar algo de lo que estaba diciendo Alvarito. Me parece al contrario muy importante que nos contextualicemos. Nosotros no podemos, por ser espíritas, taparnos los ojos, sino mirar y conocer el mundo. La doctrina espírita es muy amplia, toma todos los temas dentro de la ciencia, la filosofía y la moral. Es que interesante. Yo, al contrario, le doy las gracias al Alvarito que nos haya hecho esa reseña histórica, porque nos permite la contextualización y aún comprender mucho más la propuesta doctrinaria. No podemos hablar nosotros, con todo el respeto que me merece, de rigor doctrinario sin salirnos, no podemos únicamente dedicarnos a la lectura de los libros de la codificación, porque no estaríamos adquiriendo un contexto general ni un conocimiento general. Lo único que a nosotros nos ayuda a aclarar nuestros conceptos es precisamente la investigación. No existiría la ciencia si no se dedicara a comprobar. Y nosotros le hemos visto que a través de la ciencia se ha ido comprobando toda la propuesta escrita en la codificación. Entonces, profundizar realmente cuáles son las bases de las cuales se parte para sustentar la propuesta doctrinaria. Entonces, tenemos que tener un conocimiento general, una cultura general, como lo dice Alvarito. Entonces, yo sí le agradezco mucho, porque es aterrizarnos en la historia, en qué momento histórico nosotros nos encontramos frente a la propuesta de la doctrina espiritual. Sí, gracias, Nancy. También estaba recordando que habrán observado que en las conferencias que hacía Divaldo Pereira Franco, él empezaba con un recuento histórico y mencionaba muchos autores, incluso la propia Juana de Ángeles en sus obras menciona algunos autores que son como precursores del espiritismo, ¿no? Pero lo que menciona Nancy Gaviria es esa mezcolanza que se está encontrando más que todo en los grupos de Facebook, en donde hay un pseudo espiritualismo allí mezclado con espiritismo por personas que no tienen la capacidad para poner las cosas en su respectivo lugar. Entonces, gracias por el aporte de ambas, Nancy, que podemos contextualizar y evaluar para llegar a unas conclusiones muy edificantes para todos nosotros. Y resulta que la doctrina espírita nos ha enriquecido, nos ha estructurado o nos está estructurando de una manera tan firme que nos permite analizar todas las otras propuestas y autores que se mencionan, pero hay que guardar las debidas proporciones en cada circunstancia. No, Bueno, Álvaro, buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches. Yo quería hacerle una pequeña pregunta, pero antes, partiendo de los aportes de las hermanas que han hablado, y teniendo en cuenta la importancia de la conferencia, ¿es posible que en los centros llegue ese material que usted acaba de explicar para que lo que nos interese podamos tomarle copia? Y tener ese material, y uno puede también por ese medio pues irse preparando, ir afianzando e ir comparando. Pero no sé si usted... Bueno, en primer lugar, recordemos que Abel y Fusenda después suben el video como clase a YouTube, ¿no? Allí se tiene la clase como tal. Y la presentación PowerPoint yo siempre la pongo a la orden. Aquellas personas que deseen que las presentaciones lleguen a sus manos, podrían dirigirnos, enviarnos sus contactos, su correo electrónico, más que todo para hacérselas llegar, ya que este es un patrimonio de la doctrina espírita. Nosotros apenas somos como recopiladores, pero yo sí pongo a la orden todas las presentaciones. Y los videos, Abel los pone en YouTube y los publica por WhatsApp, ¿no? Entonces, cuando deseen, con los correos electrónicos se les hace llegar el PowerPoint. Sí, ahí estoy colocando mi WhatsApp para que me escribas y yo te reenvío los exactos. Okay. Y el de Álvaro también lo voy a colocar.
Así que Álvaro, si quieres, nos puedes ir cerrando con una elevación del pensamiento la tarea del día de hoy. Ok, bueno, muy bien. Nos disponemos